Buenas noches, mi nombre es Gerson Grimaldo. Me corresponde hoy el tema número 1, referente a la muerte, de la materia civil 4 de sucesiones en familia. La muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte puede definirse como la extinción de la personalidad jurídica del ser humano. Con la muerte del hombre se extingue la persona física. Por su parte, las personas jurídicas no mueren ni fallecen, solo se extinguen. La muerte constituye la cesación irreversible de la actividad cerebral o de las funciones vitales del ser humano. Pudiéramos también definirlo como el cese de las funciones vitales del ser humano. La prueba médica y la prueba legal. La prueba médica la ejerce en este caso un galeno, quien es quien da fe o alega la muerte de una persona. Y la prueba legal, por excelencia, es el acta de defunción. ¿Qué efectos jurídicos tiene la muerte? La muerte tiene varios efectos jurídicos en general. Primero, la extinción de la personalidad jurídica del ser humano. Como segundo, el traslado de los derechos del fallecido a sus herederos. Como tercero, la entrada en vigor de las disposiciones testamentarias en caso de que exista un testamento. Y como último efecto, los reconocimientos de los hijos post-mortem, es decir, quienes dan fe que si el hijo en vida gozó del nombre, trato y fama. Muerte simultánea. Las muertes simultáneas tienen dos acepciones. La primera es la conmorencia. ¿En qué consiste? En la muerte de dos o más personas de manera simultánea. Esto lo podemos corroborar en el artículo 994 del Código Civil. Y de esta manera nos encontramos con que deben darse dos presupuestos, dos presunciones para que exista la conmorencia. En primer lugar, por expresa disposición legal, es decir, el artículo 994. Las personas fallecidas deben estar llamadas a sucederse entre sí. En segundo lugar, la existencia de un estado de duda acerca de quién ha muerto primero. Y quien alegue la muerte, obviamente tiene que demostrarla. Un ejemplo sería una pareja de esposos que fallezca. Quien alegue la muerte debe demostrarla. Si muere primero el esposo, pues su esposa va a heredar. Y si muere primero y si muere la esposa, hereda el marido. Sí. Y la premonencia, que esta doctrina señala que también la muerte, quien alegue la muerte debe demostrarla. Pero esta doctrina señala que el más débil muere primero. Sobre esta base se encuentran las variables del sexo y edad también de la persona. Por lo tanto, en ese caso hay que demostrar de manera fehaciente que uno de los sujetos fallecidos falleció antes que el otro. Es decir, hay que probarlo. Un ejemplo sería en el caso de que dos familiares hayan muerto en un mismo accidente de automóvil sin que se pueda demostrar quién falleció primero. Determina efectos sucesorios y está basado en el principio de que los vivos heredan a los muertos. Concepto de no presencia. La no presencia
es cuando una persona no se encuentra en el país, en su país de origen, en un momento dado, en un momento determinado, sin que exista un motivo legal para dudar de que él vive, de que existe. En nuestro Código Civil está tipificado en el artículo 417, en el 417. Las generalidades de la no presencia es la situación particular del individuo cuya existencia jurídica es incierta. Es decir, si no es localizable, pues no puede generar o actuar o tener ningún acto jurídico. Así como el sujeto que no se encuentra en el país en un momento determinado debe ser especialmente considerado por el derecho para ciertos efectos jurídicos. Lo que venía diciendo, si no está, pues no tiene capacidad de obrar. La ausencia presunta. ¿Qué es la ausencia presunta? La ausencia presunta está prevista en el artículo 418 del Código Civil. Le dice que la persona que haya desaparecido de su último domicilio o de su última residencia y de quien no se tengan noticias, de quien no se puede dar la ausencia presunta. Y ahí existen dos factores, pudiéramos decir, o dos situaciones que la norma la cita. Que la primera es que la persona haya desaparecido en su última sede jurídica, en su residencia. Y la segunda, que no se tenga noticias de esa persona. ¿Cuál sería el procedimiento en la ausencia presunta? El procedimiento a seguir en estos casos es que el interesado debe declarar la presunción de ausencia. Declara la presunción de ausencia que podría ser los herederos presuntos, lo que pueden esperar puede ser recibir la herencia, legatarios o donatarios en determinados casos, acreedores o deudores también. Y el procedimiento pues se ventila por el juez de primera instancia en lo civil. El juez de primera instancia en lo civil. Los efectos jurídicos de la ausencia, pues mientras la ausencia es absolutamente o es solamente presunta, mientras la ausencia es presunta, el juez del último domicilio o de la última residencia del ausente puede nombrar a un representante para que lo asista. Y la cesación de la ausencia pues se da, se pueden nombrar o se pueden desglosar de la siguiente manera. Primero, cuando se prueba que la persona que se presume ausente existe. Segundo, cuando se prueba la muerte de esa persona que se presume ausente. Y tercero, cuando es por medio de una sentencia definitivamente firme. La ausencia declarada, existen pues dos supuestos. El primero, la declaración de ausencia persigue evitar el diferimiento del tiempo indefinido de los derechos de una persona o a quien da nacimiento la muerte de un desaparecido. Y autoriza la ejecución de sus derechos de manera provisoria. Eso está reflejado en el artículo 421 del Código Civil. El procedimiento de la ausencia declarada, tipificado en el artículo 423 del Código Civil, donde se refiere a que debe desarrollarse un juicio ordinario, y eso está tipificado pues en el CPC. En este caso el artículo 339, que es el que da inicio al juicio ordinario. Y después posteriormente pues ahí se tipifican cuáles son los requisitos previos a eso, para el juicio ordinario. Una vez
que mediante sentencia judicial, una vez que mediante sentencia judicial se declare la ausencia y que ésta haya quedado definitivamente firme, deberá procederse a su publicación en un periodo. Eso está tipificado en el artículo 424. ¿Qué efectos tiene la declaración de ausencia? Apertura de actos de la última voluntad del ausente a la solicitud de cualquier interesado. Hay que tomar en cuenta que el acto corriente de la última voluntad del testamento. Cesación. Esta etapa de declaración de ausencia presenta la misma forma de cesación. Es decir, cuando se prueba que la persona que se presume ausente existe. La existencia del ausente, la prueba de la muerte de éste o por sentencia de presunción de muerte. Presunción de muerte, muerte presunta. La muerte presunta en una etapa se denomina así, o presunción de muerte. La muerte presunta o presunción de muerte. Se traduce en la fase final del régimen de la ausencia. Su denominación tiene lugar a razón en el transcurso del tiempo y las circunstancias que llevan al legislador a presumir, aunque no asimilar la muerte del ausente. La incertidumbre se ha acrecentado, ya que ni las actuaciones ocurridas, aparte de la declaración de ausencia, han hecho que la persona dé señales de su existencia. El procedimiento de la muerte presunta, pues transcurrido los años del nacimiento del ausente, 100 años, que es bastante difícil de que una persona viva 100 años. O sea, son casos muy, muy emblemáticos. Por eso las probabilidades de muerte son muy altas. Contrariamente a lo que pasa en la declaración de ausencia, para que se declare de esta, no se hace necesario un juicio, no es necesario acudir ante el juez, sino que solo es menester de una petición al juez. O sea, sí se acude, pero para hacer una petición en primera instancia en lo civil, donde se ventila el juicio de declaración, acompañado de una copia certificada de la partida de nacimiento. ¿Qué efectos tiene la muerte presunta? Está tipificado en el artículo 435, con la declaración de la presunción de muerte del ausente. Se procede a la partición y a disponer libremente de los bienes, que es lo mismo decir que el titular, la titularidad sucesiva de los bienes existentes, por ahora a alguno de sus herederos. Posesión definitiva de los bienes del difunto, cesación de las garantías que hayan impuesto, eso está en el artículo 426, y después de declarada se podrá proceder a su partición y disponer libremente de ella, es decir, de los bienes. La cesación si después de la toma de posesión definitiva volviere el ausente a probar su existencia, recobrará los bienes del estado en que se encuentren y tendrán derecho a reclamar el precio de los que hayan sido enajenados si aún hubiere, es decir, si aún existieran los bienes. Artículo 436 del Código Civil. Por otra parte, el ausente no puede reclamar nada
al poseedor definitivo, es decir, a quien fue asignada los bienes, por el hecho de haber enajenado bienes o a título gratuito o por haber dejado que parecieran o sufrieran deterioros, es decir, cuando los bienes se pierden ya su esencia. Y la presunción de muerte por accidente. La presunción de muerte por accidente solo procede la presunción de muerte por accidente cuando ocurren dos circunstancias, cuando hay dos circunstancias. La primera, que una persona que haya encontrado en un naufragio, en un incendio, un terremoto, guerra u otro siniestro semejante, según lo establece el artículo 438, a este propósito es necesario destacar que tal enumeración es enunciativa, de modo que deben considerarse incluidos otros siniestros semejantes, que a raíz del siniestro se haya tenido noticia o se notifique de la existencia de las personas que se trata. El artículo, continuamos con el 438, que es obvio que si ha tenido noticia de que ha sobrevivido al siniestro, no se procede la presunción de muerte, o sea, no procede la presunción de muerte por accidente. El artículo 486 del Código Civil, ahí se puede también enunciar. La legitimación activa puede pedir que se declare la presunción de muerte por accidente. Primero, ante cualquier presunto heredero habitestato o testamentario. Y quien quiera que tenga acciones eventuales que dependan de la muerte de la persona de quien se trata. Artículo 438 del Código Civil. Cuando la presunción de muerte por accidente existe la intervención del cónyuge, por analogía con las normas sobre el juicio de declaración de ausencia, debe admitirse que el cónyuge del pretendido ausente pueda contradecir la solicitud de que se declare la presunción de muerte, en este caso por accidente. ¿Y cuál sería el procedimiento? El procedimiento comienza por la solicitud dirigida al juez de primera instancia en lo civil de la jurisdicción, en el lugar y domicilio del pretendido ausente. Continúa el artículo 438 del Código Civil. Cumplidos estos pasos, el juez dicta la declaración o la no declaratoria de la presunción de muerte. En resumen, o para concluir, podemos decir entonces que para que exista la muerte debe existir también el cese de las funciones vitales del ser humano. Que la prueba médica la da una persona autorizada o con el conocimiento en medicina, que en este caso son los galenos, y que la prueba legal por excelencia es el acta de defunción. Los efectos jurídicos, que ya ahí ya nombrados, la muerte simultánea, que es por conmorencia o premorencia, y lo que es la presencia o la ausencia presunta, la ausencia declarada de una persona. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Y cómo se debe encaminar ese tipo de situaciones que se van presentando en el ámbito jurídico? La muerte presunta, que la acabamos de ver, muerte presunta y la presunción de muerte por accidente. Muchísimas gracias. Buenas noches.